Muchas gracias por la presentación. Ahora ya has levantado las expectativas que solo puedo defraudar. Hemos acordado, los ponentes, hablar cada uno 20 minutos. En realidad vamos a estar hablando siempre de lo mismo, porque es un tema muy problemático en la casuística, incluidos algunos casos que hemos estado oyendo en la hora del café, un poquito de Far West, pero ya volveremos sobre eso. Pero como sucede con todos los problemas o con todos los asuntos que generan problemas en la práctica, es porque el problema jurídico de fondo, el problema aburrido, no está realmente resuelto. Voy a contar en los 20 minutos que me tocan, voy a contar la jurisprudencia del tribunal, lo que ha dicho y, sobre todo, y yo creo que es particularmente importante, lo que no ha dicho, porque el tema no se ha planteado. Estamos en un ámbito, el de las garantías constitucionales de la aplicación de los tributos, que es un ámbito que yo creo que en España está todavía en fase de construcción. La doctrina, quienes se han dedicado a estos temas y han escrito trabajos como García Averro o el profesor Tejerizo, han destacado una idea que a mí me parece central, y es que la justicia tributaria no es solo cómo se enlacen las distintas figuras y se apliquen en la práctica, no es solo la medida de la presión fiscal, sino que tiene mucho que ver con cómo se apliquen. Dicho de otro modo, los procedimientos tributarios, cómo se inspeccione, cómo se recaude, tiene mucho que ver sobre cómo de justo sea el sistema y, en definitiva, cómo sea de constitucional. El tema que vamos a abordar aquí está relacionado con los derechos fundamentales contenidos en el artículo 18 de la Constitución. Pero hay más, como dirían en la teletienda. Hay derechos, digamos, de tercera, principios rectores o derechos de tercera generación, como el derecho a la propiedad del artículo 33 o el derecho a la libertad de empresa, que tienen mucho que ver con el ámbito de desarrollo de las inspecciones y que, sin embargo, encontramos solo escasos apuntes en la jurisprudencia, entre otras cosas porque la jurisprudencia responde a las preguntas que se le hayan preguntado, y esto es cierto tanto para la jurisdicción ordinaria como para la jurisdicción constitucional o el Tribunal de Justicia. El artículo 18 es un precepto complejo, con peligro de desbordamiento, y, en general, no solo con la entrada en domicilio, sino con los distintos ámbitos protegidos, la doctrina del Tribunal Constitucional está en construcción. Esto es así también en el resto de estados de nuestro entorno por una razón que es obvia, y es que el reto del futuro, el reto del siglo XXI en relación con la intimidad es el tratamiento de datos, la información y la difusión de la información. Ahora mismo justo estábamos hablando de si se iba a grabar, qué difusión iba a tener, pero no hace falta irse muy lejos. Todos tenemos dispositivos en los que descargamos aplicaciones y somos capaces de, con tal de ahorrarnos 15 euros, dar nuestros datos, los de nuestros hijos y los de nuestra madre. Esto es un problema, es un reto que está en construcción y que conforma un conflicto que el tribunal solo ha abordado por encima, y es el deber de cuidado de los derechos fundamentales. Anecdóticamente, es como si tú dejas tu propiedad abierta, no estás teniendo el suficiente deber de cuidado, solo que en los datos, en el tratamiento de la intimidad personal, se multiplica por 100. Bien, la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 18 se rellena, entre comillas, o ha adquirido una especial complejidad porque toma en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En medio minuto hay que tener en cuenta que esta doctrina, según ha dicho el propio Tribunal Constitucional, entre otras en la Declaración 1/2004 y en sentencias posteriores como la 61/2013, que es una sentencia fundamental en materia de igualdad de género, es la famosa desigualdad en materia de pensiones. Esta doctrina no conforma un canon nuevo, no añade derechos fundamentales,
sino que rellena, por decirlo de modo vulgar, los que ya existen. En relación con el 18 en concreto, está, digamos, su homónimo o homólogo es el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la vida privada y a la vida familiar. Pues bien, este artículo y en concreto la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos sobre este precepto ha sido asumida solo limitadamente por nuestro Tribunal Constitucional, algo que ha merecido grandes críticas doctrinales en las que no voy a entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el canon no es exactamente el mismo, hasta ahora no ha sido el mismo. Los ejemplos que tenemos más claros es la jurisprudencia en materia de ruidos y la jurisprudencia también en materia de extranjería. Esto lo digo porque, en concreto, en el tema que estamos tratando aquí, que es la entrada y registro, es decir, no solo el hecho de entrar, sino la información que puedes captar una vez dentro y, en concreto, y sobre esto dirá algo más José Luis, el tratamiento de la información, la famosa práctica de grabar toda la información en el pendrive como medida cautelar, no vaya a ser que lo borren. Pues bien, sobre esto hay una extensa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros destaca el caso Copland, la sentencia de 3 de abril de 2007, o el caso Ilya Stefanov de 22 de mayo de 2008, donde se viene a decir, con las complejidades de cada uno de estos casos, que con carácter general el examen de un ordenador, dado que contiene la biografía digital de un ciudadano, debe ir precedido de orden judicial. En la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el leading case ahora mismo se refiere a las entradas en domicilio en el marco del derecho de la competencia. Como saben, la Comisión Europea, la única competencia ejecutiva que tiene es en el marco del derecho de competencia, que puede llevar y lleva, de hecho, a entradas en domicilios de personas jurídicas. Ahí la sentencia más relevante es la de 22 de octubre de 2002, es el caso Roquet. Mi ponencia estará disponible en los próximos 2 semanas o 3 y ahí tendrán todas estas citas que debería haber puesto en la presentación si hubiéramos tenido tiempo. Bien, ahí lo que me interesa destacar es que se atribuye, se reconoce abiertamente que las personas jurídicas tienen también la protección en el marco del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención de Derechos Humanos, en tanto que domicilio protegido, con los matices que veremos. Bien, el problema del concepto de domicilio, es decir, la pregunta del millón está a partir del 18.2. El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular. La primera pregunta, ¿el domicilio qué es? Porque el artículo 113 nos habla del domicilio constitucionalmente protegido y no dice mucho más. Ya veremos en concreto cómo se dice también en la Ley General Tributaria. ¿Qué pasa en concreto con el domicilio de personas jurídicas? Bien, que es donde nos estamos encontrando la mayor parte de los problemas. Brevemente, tenemos que partir obviamente de la doctrina del domicilio del Tribunal Constitucional, que está construida sobre la base del domicilio de personas físicas, lo cual es rico en consecuencias, como veremos a continuación. A partir de creo que la más temprana, me puedo equivocar, es la 22/84, en la que el Tribunal Constitucional dice abiertamente que cuando se protege el domicilio, lo que se protege es la vida privada y la intimidad. Esto no lo dice siempre de forma, a veces es más la intimidad que la privacidad. Pero aquí tenemos una primera idea que resulta crucial. No es que se proteja un espacio, porque el domicilio no está protegiendo la propiedad. Luego, desconexión con el 33 de la Constitución y con el 38. Lo que estamos protegiendo es la función de la persona en su domicilio, la emanación de la vida privada, el lugar, emanación de una persona y esfera privada, es decir, el lugar en el que uno puede ser como le dé la gana, vestirse como se le dé la gana y no estar necesariamente sujeto a convenciones sociales. Esta es la doctrina. A partir de esta doctrina la casuística es amplísima.
Por ejemplo, está el caso del registro en una furgoneta que resultó estar llena de estupefacientes. ¿Es una furgoneta un domicilio? En este caso no lo era, porque en principio no es un lugar idóneo para desplegar la intimidad conectada al domicilio. Eso es lo que viene a decir el tribunal. Claro, salvo que uno demuestre que vive en la furgoneta, y salvo que sea notorio y evidente. Y aquí será, y volveremos sobre esto, esto será la necesidad, digamos que aquí se apreciará la proporcionalidad. Es una habitación de hotel, domicilio. La sentencia 10/2002, que resolvía una cuestión de inconstitucionalidad sobre el 514 de la LECRIM, dice que sí, que de hecho una habitación de hotel es un lugar particularmente idóneo para ser un domicilio. Bien, todo esto... ¿Y todo esto qué significa? Pues todo esto nos da nos conforma una casuística rica, compleja, valga la redundancia, una casuística muy de caso por caso, porque un barco puede no ser idóneo en algunos casos y otros casos no. El tribunal, de hecho, no ha llegado a entrar en eso a fondo, pero sobre todo nos permite llegar a una conclusión que es evidente, y es que el domicilio se construye por y para o al servicio de la intimidad personal. Claro, esto, que es una construcción además bastante acabada, yo creo que en personas físicas, en domicilio de una persona física, empieza a tambalearse, y es donde empiezan las dudas en el domicilio de las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen una intimidad en los mismos casos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Hay un domicilio protegido? La respuesta es que sí. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en las sentencias 137/85 y en la 69/1999. Y basta, no hay más doctrina. En la 137/85 empieza el Tribunal citando el artículo 19 de la Constitución alemana, que contiene una regulación muy acabada de la entrada en domicilio personal y societario. Reconoce que las personas jurídicas no parece que tengan derechos fundamentales expresamente reconocidos, pero tampoco que no los tengan, y hace una construcción que que resuelve el caso concreto, pero nos deja muchas dudas. El leading case ahora mismo es la sentencia 69/1999. Ahí se da un concepto un poquito más acotado y se viene a decir que se viene a hacer una especie de tesis de la zonificación, si queremos llamarlo así. Las personas jurídicas, se dice por un lado, sí tienen intimidad domiciliaria, pero menos, no dice mucho más. Y en cuanto al bien jurídico protegido, en cuanto a por qué, porque el domicilio de las personas ya sabemos que es por la intimidad personal, está muy construida, pero el domicilio de las personas jurídicas, ¿por qué? Esto no lo termina de decir, no está cerrado en la sentencia. En la sentencia se mezcla el razonamiento del bien jurídico protegido con la zonificación y se termina concluyendo que dos cosas que generan dudas. En primer lugar, que tras exponer en el fundamento jurídico segundo toda la doctrina sobre la protección domiciliaria y la intimidad, se dice, bueno, aunque no es menos cierto que las personas jurídicas, también son titulares de ciertos espacios que, por la actividad que en ellos se lleva a cabo, requieren una protección frente a la intromisión ajena. Se queda pensando, ¿qué actividad será esa, no? Y luego aclara un poquito más, de suerte que en atención a la naturaleza y especificidad de los fines de los entes allí considerados, ha de entenderse que la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas, de las sociedades mercantiles, solo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que pueda desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir un centro de dirección o un lugar donde se custodia la documentación. Centro de dirección y lugar de custodia de documentos. La doctrina constitucional o de cualquier tribunal resuelve un problema, no establece doctrina general, resuelve el caso concreto. Obviamente, uno puede pensar qué sucede cuando la custodia de los documentos está en distintos lugares, qué sucede cuando la dirección está en otro sitio.
Es una doctrina que está pensando, perdón, es una sentencia que está pensando en una empresa tradicional, pues con una sede y con el despacho de los documentos, por así decirlo, o con un despacho de dirección. Esto choca con la realidad mucho más rica y mucho más compleja, incluso, voy a decir una cursilada, en la sociedad de la información, ¿no? Y nos deja el problema sin resolver. Bien, la pregunta es, ¿qué pasaría o qué diría el tribunal en eventuales casos como los que estamos oyendo de entrada, recabación de datos, examen de datos? Pues bien, como he dicho, no hay una sentencia posterior a la que acabo de citar en relación con las entradas en domicilio, sea en competencia o en inspección de tributos, pero sí hay en los últimos 3 años algunas sentencias que nos pueden arrojar alguna luz sobre las modalidades de registro y lo que esto significa. En primer lugar, la 173/2011 es la primera sentencia en la que el tribunal aborda lo que significa un ordenador, lo que un ordenador contiene y su vinculación con la intimidad. El caso es relativamente conocido, esto era un sujeto que lleva el ordenador a arreglar porque le falla el CD. Entonces, la persona que está arreglando deja el ordenador, y esto es relevante, el ordenador no tiene ningún tipo de contraseña y lo deja para que le arreglen el vídeo. Entonces, la persona que lo está arreglando descubre al probarlo que hay muchas imágenes de pederastia, que este sujeto que además las distribuye. Lo lleva a la policía y aquí empiezan los problemas. La policía tiene el ordenador durante 2 días, examina todo el contenido del ordenador, saliendo de las carpetas específicas, esto está todo contado en detalle en la sentencia, saliendo de la carpeta Mis imágenes y entrando en la carpeta del programa Emule, que es un programa de difusión. Como la condena penal finalmente es por difusión de imágenes, la policía utiliza esto para, además, es un caso horrible, ¿no? Para captar a algunos de los niños y protegerlos y evitar la difusión. Pues bien, en esta sentencia, que tiene un voto particular suscrito por 2 magistrados, lo que el Tribunal Constitucional decide es, en primer lugar, se hace, digamos, una exposición de lo que significa un ordenador y se afirma claramente que la entrada en un ordenador es la entrada en la intimidad. No hay duda de que los datos personales relativos a una persona a los que se ha hecho tal están dentro del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido. Y, además, en un ordenador personal siempre va a haber datos sobre la vida privada y profesional, documentos, carpetas, fotos, vídeos, incluso, dice el tribunal, va a haber una biografía digital en el sentido de que se puede saber qué tipo de páginas web ha consultado esta persona, se puede acceder al ordenador y tener una foto fija de su vida, no solo de su vida profesional, sino de su vida personal. Pues bien, esta doctrina del ordenador como biografía íntegra tiene mucho interés para el tema que estamos tratando. Bueno, al final, en esta sentencia se desestima el amparo. Yo creo que el caso era muy particular, genera mucha alarma social y yo creo que uno de los elementos determinantes de ese fallo es la infracción del deber de cuidado, el hecho de dejar un ordenador sin más, sin contraseña, aunque el tribunal no lo explicite, también es una manera de no ponerte a su examen, dado que se lo has dejado a un sujeto que no conoces para que te lo arregle. Pero, por continuar, hay una segunda sentencia, que es la 170/2013, también relativamente reciente, es de 7 de octubre, en la que el tribunal da por bueno la entrada por parte de una empresa en el ordenador de uno de sus trabajadores. Son determinantes en este caso, en el razonamiento, entre otras cosas, que los trabajadores habían firmado un consentimiento, es decir, sabían que la dirección de la empresa solo debía ser utilizada para fines profesionales, y resulta que lo que estaba haciendo era utilizar esta misma dirección de correo electrónico para difundir información reservada de la empresa, ¿no? Esto es determinante. Pero lo que me interesa destacar es que en esta sentencia, citando la anterior, se contiene una doctrina muy acabada sobre el acceso al correo electrónico y a las comunicaciones
como protección de la intimidad. Como mera conjetura, y desde luego, como está todo grabado, es obvio que yo no hablo por el tribunal, sino que expreso dudas en el contexto de un seminario académico, pero como mera conjetura, esta doctrina lo que ha dejado muy claro es que un ordenador personal, un dispositivo electrónico, está en el epicentro de la intimidad personal y, por lo tanto, muy difícilmente se va a poder acceder a él sin autorización judicial. Habrá que ver luego el caso concreto, pero yo creo que una de las reglas que se puede extraer de aquí es que acceder y llevarse los datos de un contribuyente íntegramente de una entidad privada sin autorización judicial, a mí por lo menos me chirría. En relación con la intimidad, añado un par de citas más, me quedan 6 minutos creo, y hay dos sentencias, la 199-2013 de diciembre y la 43-2014 que se acaba de publicar. Son casos también que no tienen nada que ver con lo que aquí tratamos. Es un terrorista, un condenado por actos vandálicos en el marco de pertenencia a banda armada, un etarra, que todavía queda alguno, y este sujeto en cuestión se le detiene, escupe, es el caso del escupitajo, y se recoge el esputo y a partir de ahí se hace una prueba de ADN que conecta al sujeto con la quema del cajero electrónico y los actos vandálicos. Pues bien, el tribunal aquí examina lo que significa un examen de ADN. Parece ser, yo esto no lo sabía, que hay distintas maneras de examinar el ADN y en este caso era el ADN recogido es no codificante, es decir, no permite conocer todas las características del sujeto, sino únicamente las suficientes para identificarle con respecto de otros. Pues bien, en esta sentencia, en la 43-2014 y en la anterior que cita, se recogen, digamos, se listan los elementos centrales del acceso a la intimidad de la injerencia, que tiene que haber un fin constitucionalmente legítimo, la medida tiene que estar prevista en la ley, tiene que haber una resolución motivada con carácter general y, en el caso de la policía, puede haber reconocimientos leves corporales, se les pueden reconocer, pero es una excepción. Cuando hay una injerencia en la intimidad, la regla general es la autorización judicial. Y, habiendo, de hecho, se parte de autorización judicial, tiene que cumplir el principio de proporcionalidad con el triple test. Idoneidad de la medida, necesidad de la medida, es decir, que no haya una medida menos restrictiva. No puedes, digamos, con esto adelanto conclusiones, pedir una entrada en un domicilio empresarial para pescar. Es decir, no van en las salidas las fishing expeditions, ¿no? El salir a pescar. Tiene usted que tener un indicio racional y esto lo tiene que valorar el juez en el auto judicial. Y finalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que esto es crucial a la hora de ver cómo se entra en un domicilio de una persona jurídica. Dicho de otro modo, tú puedes entrar en una clínica de estética, pero no te puedes poner a desmontar la clínica buscando dinero negro cuando hay clientes dentro. Porque la empresa, y esto no lo he visto en doctrina, pero hay una protección de un coste reputacional que yo creo que está vinculado también con la libertad de empresa, que creo que es el precepto idóneo para examinar la conformidad. El problema, cuando examinamos la regulación en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de Aplicación de los Tributos, voy a ir adelantando lo que luego completarán mis compañeros, a mí por lo menos me suscita algunas dudas. Creo que tenemos quizá a lo mejor podríamos tener un problema de insuficiente desarrollo legal. Hay un reconocimiento del domicilio constitucionalmente protegido en el artículo 113 de la Ley General Tributaria que no nos dice mucho más. Hay un listado de posibilidades de actuaciones de la inspección que tampoco nos dicen mucho más. Es verdad que se dice cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, ya no es cuando lo consideren conveniente, pero aún así el margen de apreciación es
es muy amplio, amplio como para entender que está legalmente previsto de forma automática. Y otro de los problemas, y con esto voy a citar ya la última sentencia, que esto lo va a comentar también José Luis, es una vez que hay, las preguntas son varias, ¿para qué entras? ¿Quién te puede dejar entrar? ¿Y qué puedes obtener una vez dentro? Y aquí simplemente 2 puntos más. En primer lugar, ¿quién te puede dejar entrar? Sobre el tema del consentimiento, es relevante aquí la sentencia, es la 22/2003 del Tribunal Constitucional, era una entrada en domicilio personal en el que hay 2 cónyuges que se pelean, detienen al marido y luego vuelven a entrar para hacer una búsqueda y terminan encontrando armas ilegales del marido. Aquí lo que viene a decir el tribunal es que el consentimiento otorgado por la mujer, por la esposa, a la entrada para el registro no es válido. ¿Por qué? Porque es un consentimiento de la parte confrontada. De manera que, aunque sean los 2 titulares del domicilio, dado que ella tiene un interés contrapuesto porque le ha denunciado, no es válido. Hay un voto particular a esta sentencia del magistrado Javier Delgado, que tiene mucho interés porque la sentencia se reconoce la lesión, pero no se repara. Es una de estas sentencias sin reparación, ¿no? Lo que se dice es que se debería haber llegado a la consecuencia. Y la consecuencia, y con esto acabo, porque la pregunta, y en realidad de lo que estamos hablando, la razón por la que esto termina siendo un problema, es qué pasa con las pruebas recabadas en este ámbito. Y aquí hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque pueda haber casos que puede parecer que se ha flexibilizado, lo cierto es que sigue siendo implacable en este sentido, ¿no? Quiero citar aquí, entre otras, las sentencias 239 del 99 y la 8/2000 sobre las consecuencias de la prueba ilegal. Una prueba ilegalmente obtenida, una entrada que luego se anula y en la que captas información a partir de la cual levantas un acta de inspección, contamina todo el procedimiento. Y la pregunta que todavía no ha llegado es si ese acta se firma de conformidad, si supone o no una confesión. Yo creo que con la doctrina que hay en el tribunal está contaminado todo el proceso. Es decir, es un procedimiento que por no haber pedido autorización judicial se queda totalmente tirado a la basura. Bueno, sobre esto creo que también lo ampliará. Yo me he excedido en un par de minutos y paso la palabra.